esa palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos capítulo 5, del 5 al 11. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. El Señor bendiga y añada bendición a su palabra, y pueda sembrar esta escritura, hermano, esta palabra que hoy vamos a compartir en cada uno de nuestros corazones. El escritor de Hebreos, hermano, pues usted, su nombre lo dice, está dirigido a los hebreos, pero también está dirigido a todos aquellos que hemos venido al conocimiento del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo presenta el escritor como sumo sacerdote. Sumo quiere decir, hermano, lo más excelso. Ya no hay otro sacerdote aparte de él. ¡Aleluya! Por eso, cuando los que estamos estudiando ahora la historia del cristianismo, estamos viendo que, no sé si les enseñarían el día martes, sobre el Papa Pío, el sucesor o el vicario que se hizo llamar el sucesor de Cristo, Inocencio II. Amén. Y no hay otro mayor que nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Escritura dice que según el orden de Melquisedec, hermano, el Señor vendría a ser, después del sacrificio en la cruz, vendría a ser sumo sacerdote o nuestro sacerdote para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, aleluya. Amén. Y entonces así empieza la Escritura diciendo y hablando el escritor: a ver, bendito sea el Señor de nuestro Señor Jesucristo, que Él no se glorificó a sí mismo, sino que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ir a la cruz, hermano, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Aleluya. Amén. Ahora, el verso 7, hermano, quiero que pongamos mucha atención. El verso 7 dice: Cristo en los días de su carne, en los días que Él estuvo, hermano. Recordemos que el Señor, yo le decía la ocasión anterior, Jesús, hermano, su nombre significa Salvador. Amén. Jesús de Nazaret, Jesús el hijo de José y María, el Salvador, hasta después de la cruz. Cuando Él, hermano, aleluya, dice consumado es, cuando Él, aleluya, piensa en aquellos soldados que lo habían matado. Y cuando resucita, hermano, entonces dice en Filipenses, entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo el nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Dios, hermano, se glorificó en ese cuerpo y lo levantó de la tumba y le dio ese, hermano, ese cuerpo eterno, semejante al que un día nosotros vamos a tomar en la resurrección. Gloria a Dios. Amén. Ahora, este verso 7 arroja mucha luz y dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido, amén, ofrecido oraciones. ¿Y cuántos de aquí ofrecen oraciones al Señor? Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y luego dice el escritor: y súplicas. Vea la escritura, hermano, cómo con una actitud del Señor reverente, con temor, fue al Getsemaní, se postró en tierra y empezó a elevar, hermano, las 3 oraciones en el Getsemaní. Fueron 3 horas diferidas,
por la noche, después de que tomaron la cena, después de que tomaron el vino, después de que el Señor dijo, esta noche uno me va a entregar. Y después, hermano, dice que cantaron algunos himnos y que salieron al monte Getsemaní. A mí me impacta la palabra Getsemaní. Y aparece, hermano, en el arameo, Getsemaní, la traducción, hermano, es como prensa de olivo. Usted sabe que el fruto de la vid, hermano, ese lo ponen en espacios así de como cuartos, como cisternas, y echan toda la uva y la gente que va a sacar el jugo de ahí lo pisa y lo pisa y lo pisa hasta quedar, hermano, totalmente absorbida toda ese jugo. Pero el Getsemaní, hermano, dice que es totalmente una prensa que le va a sacar el aceite de olivo, que los va a sacar, hermano, de tal manera que aquella rama, hermano, queda totalmente seca. Cuando ya lo sacan, hermano, son como ramas secas y sacan todo el jugo. Cada parte de la escritura, hermano, tiene una representación. Un lugar en la escritura o un lugar a donde fuera el Señor tienen una indicación a lo que Él iba a hacer. Amén. Ahí empieza, hermano, el camino al sacerdocio, en ese lugar. Y el Señor, hermano, tenía que prepararse. El verso 7 nos indica que en los días de su carne, y el escritor nos está diciendo, como que nos está poniendo, de este lado es la divinidad, la deidad que habita corpóreamente en la plenitud de Dios, en la vida de Jesús. Pero también el escritor nos dice, pero humanamente Cristo también padeció. Amén. Ahora, ahí el Señor, hermano, sería como esa expresión que dice aquí, como una prensa sería exprimido, como un jugo de olivo. Al experimentar eso, hermano, el Señor eleva 3 oraciones. Por ejemplo, el Señor sabía, porque el Padre, el Espíritu Santo allá en el cielo y el Hijo habían hecho un plan de redención para la humanidad. Y el Señor sabía, hermano, que Él venía a nacer. Él iba a crecer como todo niño, pero a la edad de que Él cumpliera o Él empezara a ejercitar su servicio a Dios, Él iba a empezar, hermano, a manifestar la gloria de Dios, pero también iba a hacer una vida de sufrimiento al final de su ministerio. Y entonces, mi amado hermano, ahí el Señor se iba a preparar lo que sería su última caminata rumbo al Gólgota. Ahora, el Señor sabía todo lo que iba a ocurrir. Él lo sabía perfectamente. Cuando a nosotros nos suceden cosas, accidentes, problemas, adversidades, nosotros decimos, si yo hubiese sabido lo que me iba a pasar ahí, yo no salgo de casa. ¿Verdad que sí? Si yo hubiese sabido lo que iba a ocurrir, por ejemplo, como se lee hoy en los programas de televisión, en las redes sociales, que a las 3 de la mañana la famosa cantante Jennifer murió, se cayó el avión donde ella iba. Jenny Rivera, perdón. Tal vez sus familiares dirían, si ella no se hubiera ido ahí, ella no estuviera viva. Tal vez la otra cantante que había sido invitada para viajar ahí hubiera dicho, qué bueno que yo no me fui ahí. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, no importa, sé que va en riesgo mi vida, pero yo voy a ir? Nadie de aquí lo haría. El Señor, hermano, en el Getsemaní, Él sabía por lo que iba a pasar esa última tarde, esa última noche y los últimos 3 días de su vida. Amén. Sin en cambio, vamos al libro de Lucas, a Marcos, en el capítulo 14.
Mire lo que dice la Escritura. Marcos 14, 32. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Afligirse, hermano, y angustiarse es, hermano, por lo que él iba a caminar, por lo que él iba a enfrentar. El Señor lo sabía. Amén. Ahora, dice la Escritura aquí: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Verso 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Mire la oración que el Señor hacía: que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces vino y los halló y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No puedes velar ni por una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mire el verso 41. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahora, esas tres oraciones no arrojan mucha luz en esta escritura, pero Mateo 26, 36, déjese lo leo. Mateo 26, 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse. Aquí nos arroja un poco más acerca del corazón que había, hermano, en estos hombres que seguían al Señor. Los hijos de Zebedeo, hermano, el libro de Hechos los menciona como que el escritor dice que cuando ellos fueron a predicar la resurrección de Cristo, la gente decía: ¿quiénes son estos que han venido acá a trastornar el mundo entero? Por eso quiero leerle esto, hermano, porque estas personas que estuvieron orando en el Getsemaní con el Señor fueron tocadas, fueron transformadas de una manera, hermano, especial. Alguien que está con Jesús, alguien que experimenta a Jesús, alguien que conoce a Jesús, hermano, en intimidad, su vida nunca va a volver a ser la misma. Amén. Le costará trabajo levantarse, le costará trabajo predicar, las cosas no serán fáciles al principio, pero ese encuentro, esa intimidad, hermano, un día, hermano, te va a llevar a ser grande ante los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Verso 38. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, en esta escritura dice que se los lleva con él. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Usted sabe la escritura, que así en esta nos vuelve a decir que oró por 3 veces. Amén. Ahora vamos al último versículo, a la última cita de esto. Está en Lucas 22, 37. Y aquí, hermano, vamos a ver algo que no narran los otros escritores. Y déjame decirte, hermano, que Lucas fue el doctor que vino, hermano, a ser aquel colaborador del apóstol Pablo que escribió y que él escribe Lucas y el libro de Hechos. Y él hace una declaración y dice
el apóstol Pablo le dice, Lucas le dice que investigaron con diligencia todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar desde el día en que vino, hermano, hasta que fue recibido arriba. Amén. Gloria a Dios. Ahora miren Lucas 22:37. Aleluya. 22. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hice un apunte aquí, pero aquí está. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. 22:39. Bien. Bien. Este versículo, hermano, dice así: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Aquí, hermano, ya nos está explicando la escritura que era una costumbre del Señor ir a orar al monte de los olivos. Amén. Gloria a Dios. Y los discípulos también lo siguieron. Ya estaban con los discípulos. En la diapositiva nosotros solamente vemos, hermano, que está el Señor, pero la escritura dice que alrededor, a un lado de ellos, estaban los discípulos con el Señor. Entonces, hermano, dice el verso 40, cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Mientras ellos estaban en el monte, hermano, el Señor les dijo: quiero que oren y intercedan para que no entren en tentación. Y dice que Él se alejó un poquito de ellos y oró. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, oiga esto, se le apareció un ángel. Qué tremendo. El sufrimiento que estaba pasando el Señor, hermano, en ese lugar, era un sufrimiento tremendo. Y dice la escritura, hermano, que tanto estaba el Señor en esa situación que tuvo que venir un ángel, hermano, y fortalecerlo. Ustedes han leído las otras escrituras, los discípulos estaban durmiendo, ¿verdad? El Señor les reprendió y les dijo: el espíritu está presto, pero la carne está débil. Ahora, el verso 44 dice: y estando en agonía oraba con mucho fervor. Esta escritura, hermano, debe de alguna forma tocar nuestro corazón, porque dice aquí: y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad porque no entréis en tentación. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se le acercó a Jesús para besarle. Usted sabe la historia. Amén. Usted sabe el relato de lo que hemos estado hablando. Hay una investigación que saqué sobre ese punto, donde dice que está científicamente comprobado lo que el Señor experimentó en su cuerpo. Dice que le afligía sus discípulos.
la separación que iba a sufrir cuando él diría: Padre,